Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nabucodonosor, rey de Babilonia, señor presidente, tuvo un sueño. Vio una estatua enorme que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, pero sus pies estaban hechos de barro cocido. En su sueño, el rey vio como una piedra se desprendía del monte y caía rodando hacia la escultura. Chocó contra uno de sus pies y los pulverizó. Al instante, toda la estatua se desmoronó. El hierro, el bronce, la plata y el oro se hicieron añicos y el viento se los llevó sin que quedara ni rastro de ellos. Señor presidente, ese es usted, el gigante con pies de barro. Desde el triunfalismo y la prepotencia que siempre exhibe, se percibe a sí mismo como un coloso, pero sus pies, como le digo, son de barro. Cuando una piedra los alcance, su ensoñación se desplomará como un castillo de naipes. Los cimientos de cualquier gobierno, sus pies, y es una mayoría parlamentaria sólida. Eso es lo que le permite alcanzar la investidura, pero sobre todo lo que le da fuerza para mantenerse, para perdurar, para tener tiempo suficiente para desarrollar su proyecto político. Sin esa mayoría parlamentaria que lo sustente, que lo apoye, cualquier gobierno es frágil, tiene fecha de caducidad. Puede tener una apariencia de firmeza, es cierto, pero es solo una ilusión, es vulnerable, está expuesto a que una piedra se estrelle contra sus pies y lo derrumbe todo. Señor presidente, el barro de sus pies ha comenzado a fundirse. No cuenta en estas Cortes con una mayoría estable que le respalde. No tuvo más remedio que contar con Vox para su investidura y durante meses tragó carros y carretas. Miró hacia otro lado mientras, en nombre de su gobierno, se propagaban las consignas machistas y xenófobas más repugnantes de la derecha, mientras se defendía con entusiasmo el trasvase del Ebro o se hacía gala del negacionismo del cambio climático más delirante. Hoy ha hecho algo parecido, ha estado completamente condescendiente, le hablaba al señor Nolasco muy despacio para que terminaran los 30 minutos, no quería decir nada que le pudiera molestar, se ha dedicado a intentar convencerle de que son lo mismo. Creo que tendría que irse de copas con el señor Nolasco, igual que hace con Abascal, porque me parece que no han terminado de conectar. Pero al final, a pesar de todo, Abascal, que por cierto, señor Nolasco, lleva en política más que Sánchez, 5 años más, y no acotea que no está el señor Nolasco. Señores de Vox, Abascal lleva 5 años más en política que Sánchez y no ha cotizado en su vida, tampoco hizo la mili, pues ese señor desde Madrid decidió dejarle tirado y lo hizo, señor Azcón, para poder seguir manipulándole más y mejor. Porque Vox tiene más fuerza, tiene más poder fuera que dentro de su gobierno. Sigue siendo rehén de los antisistema y seguirá siéndolo todo el tiempo que dure su gobierno. ¿De verdad cree que va a poder aguantar así casi 3 años en una espiral que vamos a ver, una espiral creciente de inestabilidad política, de debilidad institucional? Es cierto, no es el señor Nolasco el que lo bloquea o no Aragón, es Abascal. Aquí son solo una franquicia, nunca mejor dicho, hablando de Vox, aquí son una franquicia simplemente, pero deciden en Madrid. Va a seguir cediendo a sus coacciones, va a seguir aguantando sus insultos y sus salidas de tono, perdiendo votaciones, sin poder aprobar las leyes que quiera. Ayer nombró un montón de leyes. ¿Cómo lo va a hacer? Va a gobernar sin el concurso del Parlamento. Ya ha dicho que eso es pecado. La primera prueba de fuego son los presupuestos para 2025. ¿De verdad cree que va a haber presupuestos para el próximo año? Y sobre todo, si los hay, ¿a costa de qué? ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder a los chantajes de la ultraderecha? Usted hoy ha contraatacado, ha sido el que ha chantajeado a Vox diciéndole que si no aprueba ya los presupuestos no habrá rebaja fiscal. Pero no se lo van a poner fácil, ya veremos cómo termina esto. Mire, o no habrá presupuestos, como hará lo que se comprometió ayer, o estarán impregnados de las obsesiones del extremismo de la ultraderecha. ¿Está ya resignado a que Vox lo siga condicionando todo? Ya ha asumido que tendrá que ir prorrogando año tras año los presupuestos de 2024. ¿Cree que cualquiera de esas dos opciones es buena para Aragón? Sus dificultades o su imposibilidad, ya veremos, para aprobar los presupuestos son el síntoma más evidente de su debilidad disfrazada de fortaleza, de que esos pies de barro están expuestos a las inclemencias parlamentarias y políticas, a esa
falta de apoyo parlamentario que lastra su Gobierno. Y, sobre todo, si pasa el tiempo y constatamos que no puede aprobar los presupuestos de 2025, hoy lo ha dicho como amenaza velada a Vox, convocará elecciones anticipadas. Yo creo que la ciudadanía se merece ya saber qué piensa usted, porque hoy aquí está justo para eso. Es lo que dice, que no hay alternativa de Gobierno, pues aclárelo hoy si está planteándose o no elecciones anticipadas. Mira, antes de que me lo diga, en Xunta Aragonesista no tenemos ningún miedo a las urnas. Por nosotros mañana mismo, veo que le hace mucha gracia, por nosotros mañana mismo, y le aseguro que mucho más después de la actitud cobarde respecto de la financiación autonómica que mostró hace una semana en su reunión con Sánchez. Debería pensar menos en Cataluña y en el rédito político que el PP puede sacar en este río revuelto y empezar a pensar en Aragón. Lo hemos dicho muchas veces, no se trata solo de rechazar una financiación exclusiva y excluyente de Cataluña, se trata de aprovechar este contexto para conseguir una financiación justa para Aragón que nos garantice autonomía y suficiencia financiera, que es la única forma de poder ejercer con plenitud el autogobierno. Y eso, señora Azcón, pasa por hacer valer nuestro Estatuto de Autonomía entero, no solo los artículos que no molestan al PP de Madrid. Pasa por exigir que se respeten los cauces, los instrumentos que nos garantizan una relación bilateral con el Estado. Hablo, por supuesto, del Acuerdo Bilateral Económico-Financiero del 108 y, por supuesto, de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros prevista en el 109. En la reunión que mantuvimos usted y yo en su despacho para preparar su cita con Sánchez, fui contundente, lo recordará. Esa bilateralidad es absolutamente prioritaria para Chá. Es irrenunciable. Y debería serlo también para usted, porque se trata de aplicar nuestro estatuto, de cumplir la ley, que se dicen siempre desde el PP. No puede ser que por negárselo a Cataluña renunciemos a aquello a lo que el pueblo aragonés sí que tenemos derecho. Pero eso es justo lo que hizo usted, renunciar a nuestros derechos. En el informe que remitió a Madrid con las cuestiones que considera estratégicas para Aragón, no hay ni una sola referencia a ese acuerdo bilateral ni a esa comisión mixta. En la reunión del día 10 era el momento indicado para exigir que el Estado respete la relación bilateral que nos garantiza el Estatuto. No habrá otra mejor, pero usted o no le dio la gana o no se atrevió a hacerlo y prefirió, como siempre, ser dócil a Génova, no sea que incomode a Ayuso y Feijóo. No le dijo ni una sola palabra a Sánchez sobre esa bilateralidad y ayer tampoco dijo nada. No se atreve a decirlo aquí en Aragón como para decirlo en Madrid. Hizo dejación de sus obligaciones como presidente del Gobierno. Usted es el primero que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir el Estatuto. Pero una vez más viajó a Madrid como presidente del PP. No estuvo a la altura, señor Azcón, nos decepcionó profundamente. Con su actitud ha dejado bien claro que cuando nos emplazó a los partidos para negociar y alcanzar un acuerdo sobre financiación, nos estaba utilizando en su propio beneficio. Solo quería salir reforzado usted, no reforzar a Aragón. Y que me volvió a utilizar en esa reunión trampa en su despacho. Hizo oídos sordos a todo lo que le dije. Solo buscaba la foto de presidente dialogante para adornar su book. En su reunión con Sánchez ignoró por completo las prioridades que Chá le trasladó. Pero eso no es lo más grave. Lo peor es que cayó lo más importante, el pleno respeto al Estatuto, y demostró que no cree en la relación bilateral con el Estado. Ha renunciado a ella de forma vergonzosa. Esto es gravísimo. Y mire, desde Xunta Aragonesista no nos vamos a volver a dejar utilizar. Señor presidente, sepa que ha dinamitado cualquier posibilidad de que haya un acuerdo, al menos unánime, sobre financiación autonómica. Ya le adelanto que no habrá ningún manifiesto por unanimidad, porque desde Xunta Aragonesista no vamos a seguir participando en ese paripé. ¿De qué serviría ahora un acuerdo político que de cara a la galería incluya una referencia al acuerdo bilateral si cuando lo tenía que haber exigido el presidente del Gobierno de España no lo hizo? Es demasiado tarde. No nos representó a los aragonesistas en esa reunión, más allá de las cuestiones que siempre ha habido consenso en Aragón, carreteras, ferrocarriles, FITE, ayudas al funcionamiento. Rechazamos alguna de las prioridades que sí que trasladó. Le pondré solo dos ejemplos. Energías renovables. Le trasladé en nuestra reunión que tenía que exigir al Gobierno de España mayor coordinación, transparencia, información sobre los grandes proyectos de renovables que son competencia del Ministerio. Por su magnitud, son los que provocan mayor impacto social, ambiental, paisajístico,
como el clúster del maestrazgo. Pero hizo todo lo contrario usted. Lo que hizo fue pedir al Estado más inversiones en la red eléctrica de transportes para impulsar esos grandes proyectos. Señor Azcón, hay que terminar con esta especie de autocolonialismo energético que no tiene ningún sentido. Y, en segundo lugar, le trasladé una vez más el rechazo de Chunta Aragonesista al pantano de Viscarrués. Lo recordará. Un zombi hidráulico imposible. La justicia ya lo ha descartado en 2 ocasiones, pero usted nuevamente fue en la dirección contraria. Reclamó en Madrid un nuevo proyecto para sortear esas sentencias. Viscarrués representa lo peor de las políticas hidrológicas del siglo XIX. Políticas autodepredadoras que perjudican al territorio, que esquilman los recursos de quienes quieren vivir en nuestros pueblos. Hay otras alternativas para los regantes. No se trata de no regar, se trata de desarrollar políticas hidráulicas propias del siglo XXI. Como digo, nos decepcionó en la reunión con Sánchez y nos decepcionó ayer en su extenso discurso. Fue muy largo, pero fíjese, sus silencios son aún más expresivos que sus palabras. En un discurso de 2 horas y media no encontró hueco para decir ni una palabra sobre violencia machista. Me parece inaceptable. Y tampoco nombró los derechos de las personas LGTBI. Yo creo que todavía no han estado en este debate. Y esta es otra forma perversa de invisibilizar a este colectivo. Una pregunta. ¿Todavía piensa en reformar la ley trans, como se comprometió con Vox? ¿Sí o no? Ayer no nombró la inmigración, lo guardaba para hablar con Vox, pero yo creo que cada vez que hablan demuestran que no terminan de saber desde el PP cómo gestionar una cuestión tan delicada. Yo lo que veo es que en el PP siguen bailando el estribillo que les toca a Vox, pero intentan que no se les note. Si les compró en su día hasta esa barbaridad del bloqueo naval, que hasta el jefe de la Armada tuvo que reaccionar para decir que es imposible, que lo que tienen que hacer es la obligación de rescatar, pero supongo que ese almirante es también un globalista rojo peligroso, porque si no tampoco lo entiendo. Mire, le pongo un ejemplo de que yo creo que no saben muy bien cómo gestionar esto. Una contradicción flagrante en la que incurren. Hoy mismo ha vuelto a reclamar un pacto de Estado sobre inmigración. Completamente de acuerdo. Pero es que a la vez el PP abandonaba de forma irresponsable la mesa de diálogo en materia de migraciones. ¿En qué quedamos? ¿Quieren pacto o no quieren? ¿Qué quieren hacer con la inmigración? Mire, yo sí tengo algo claro, es que el problema de la migración es la violencia que dice la ultraderecha. El problema es la pobreza. Por eso tenemos que ayudar a los países más desfavorecidos. Pero usted compró el discurso de Vox y dio un hachazo indignante a las políticas de cooperación al desarrollo. La Federación Aragonesa de Solidaridad dijo que había sido un retroceso de décadas. Espero, tienen la oportunidad con los próximos presupuestos, si los hay, de solucionarlo, pero Vox no les dejará. Por cierto, señor Nolasco, los menores no acompañados no son cosas, no los importa a nadie, son personas. Es que es repugnante oírle decir esas cosas y tratar a personas como si fueran fardos. Me parece impresentable. Bueno, supongo que ustedes piensan que les dan votos. Ayer tampoco nombró la memoria democrática, o no la ha nombrado. Supongo que es mala conciencia. La derogación de nuestra ley fue, sin duda, lo más indigno que ha perpetrado este Gobierno. En su plan de concordia, nuevamente, con lo que dice, pero sobre todo con lo que calla, toma partido. Solo defiende a un bando al que ganó la guerra. Niega a las personas que durante el franquismo sufrieron muerte, violencia, persecución, privación de libertad de exilio, el derecho a recibir al menos el reconocimiento que se merecen. No quieren que haya justicia ni reparación. Eso es esa equidistancia indefendible que ustedes intentan mantener, porque su memoria les molesta, quiere invisibilizarlos. Lo mismo que a los aragoneses y aragonesas que hablan alguna de nuestras lenguas propias de Aragón, el aragonés y el catalán. Ayer no existieron para usted, todavía no ha existido, pero no tiene en su Gobierno ni la más mínima estructura administrativa para desarrollar una mínima política lingüística. No hay ni un solo euro en los presupuestos. Hace gala de un integrismo político, de un integrismo lingüístico acomplejado, acientífico, que niega la esencia misma de Aragón, lo que somos y lo que siempre hemos sido. Mire, reconozco que ayer en su discurso sí que hubo un silencio que fue motivo de satisfacción para el Chunta Aragonesista. Cuando habló de su plan Pirineos, dejó claro que han renunciado por fin a la unión de extracciones de los valles de Tena y el Aragón. Pues miren, ayer habló de la unión de Asturias y Candanchú, que duplica su coste, ya va por los 45 millones, suma y sigue. Habló de la TBL cabina de Benasque a Cerrela, habló de la inhibición, reconoció que falta la nieve, dijo una cosa muy rara de la arena, se salió del guión y dijo una cosa muy rara de la arena que no entendí, pero ni rastro ayer en su discurso
de Canalroya. Bienvenido a la cordura. Yo creo que es la mejor noticia de este debate. Esto no significa que nos convenza su Plan Pirineos. No conocemos todavía ni una sola actuación en agricultura y ganadería, en educación, en sanidad, en servicios sociales, que son cuestiones imprescindibles para fijar población y para atraer a nuevos pobladores. Y para Sobrarbe solo quedan las migajas sin concreción. Si es que aún no sabemos nada, ¿qué van a hacer en Sobrarbe, señor presidente? Mire, le pone el lazo Plan Pirineos a todo lo que promete que va a hacer en las 4 comarcas, porque es solo una marca, es puro merchandising. No hace más que sacar pecho de las inversiones que van a venir. Y mire, desde Chunta Aragonesista nos alegramos cada vez que hace un anuncio, porque le aseguro que para nosotros, a diferencia del PP, cuando está en la oposición, cuanto mejor, mejor. Pero mientras tanto, mientras cae la lluvia de millones y millones, los problemas reales de la ciudadanía, la despoblación, el acceso a los servicios básicos se enquistan y siguen sin resolverse. Se comporta con esa actitud como un influencer que muestra una vida perfecta en las redes sociales, con filtros, con efectos especiales, mientras detrás de la cámara lo que está pasando es que hay caos y desorden porque solo le importa conseguir likes. Lo que necesitamos es un gobierno que dé solución a las necesidades de la gente normal, que esa prosperidad de la que presume llegue a todas las personas y a todo el territorio. Las buenas cifras macroeconómicas sirven de muy poco o de nada si no benefician al conjunto de la sociedad. ¿Qué futuro ofrece a la gran mayoría social un gobierno que no defiende los servicios públicos y al que no le importa recortar derechos? La educación y la sanidad pública son nuestro mayor patrimonio colectivo. En eso creo que deberíamos estar de acuerdo. Y lo que voy a hacer no es el discurso del miedo, es el discurso de la verdad. El discurso del miedo es el de Vox. Lo que le voy a decir a partir de ahora es el discurso de la verdad. Y sí, mire, todo lo malo, como decía antes, no es que sea su culpa, pero sí que es su responsabilidad, que no es lo malo. Ayer mismo empezó la primera jornada de paros en la comunidad educativa que denuncian recortes. El día 26 de octubre hay convocada manifestación por la sanidad pública. No decimos nosotros que recorte, lo está diciendo la ciudadanía. Y mire, en educación la cosa empezó mal y sigue peor, lo reconoció usted mismo. Aprovechó la polvareda que había levantado Vox con su espantada para cesar a la consejera. Pero fíjese, por primera vez el Consejo Escolar votó en contra del decreto de escolarización. Había recibido hasta 600 alegaciones porque provoca una distribución desigual del alumnado, genera desarraigo y segregación, retrocede en cohesión social porque beneficia en definitiva a quienes necesitan menos protección. Supone menos enseñanza pública y más conciertos con la privada. El porcentaje de escolarización en el primer centro es muy parecido a los anteriores. Ese no es el mérito en absoluto. Finaliza junio, empieza septiembre, con la denuncia por parte de los sindicatos y la comunidad educativa de que la previsión del cupo de docentes es insuficiente para garantizar una enseñanza individualizada e inclusiva. La pérdida de horas, escuche, la pérdida de horas de los docentes afecta a los apoyos, a la atención a la diversidad, a programas y metodologías imprescindibles para una educación de calidad. Tampoco se cubren las horas de los equipos directivos de los centros, como pasa en el CEIP Alfonso I de Tauste. Mire, según datos aportados por los centros, solo en la provincia de Zaragoza se han perdido 500 docentes en infantil y primaria, lo que afecta a 38 colegios de Zaragoza ciudad y otros 12 de la provincia. Con esta previsión se han perdido más de 1.500 horas, porque esta es la clave. Mire, su gobierno dice que han contratado a más, pero no habla del número de horas. Hablemos del número de horas, porque ahí está el engaño, porque la verdad es que han reducido las jornadas de los docentes, aunque haya más docentes. Además, Educación va a incumplir el acuerdo que firmó con los sindicatos para reducir la jornada laboral lectiva. Van a hacerlo en horario de recreo, lo que impedirá el ejercicio docente en este espacio y tiempo en el que se trabaja por la convivencia, la inclusión y la equidad. No han cubierto desde el principio de curso todas las plazas de auxiliares de educación especial. La consejera dijo algo que no dejó a nadie indiferente. Parece ser que los que protestan no se han enterado. Pues sí se han enterado, porque son las familias afectadas. Dicen que han aumentado la contratación de auxiliares, lo mismo que antes. Es que el engaño está en que no hablan de horas de contratación. Le pongo solo 3 ejemplos, uno por provincia. Huesca, el CEIP Pedro Jaime Rubio solicitó 272 horas y media, le concedieron 152 y media. Campo de Borja, 2 aulas de 2 centros rurales agrupados comparten auxiliar de educación especial. El aula de Bureta del CRA Las Viñas y el aula de Magallón del CRA La Huecha. Pasa lo mismo en Guadaljabalambre. El CRA Pórtico de Aragón cuenta
con una auxiliar compartida para el aula de Rubielos de Mora y la de Alcalá de la Selva, y otra también compartida para el aula de Camarena de la Sierra y la Puebla de Valverde. El curso pasado se inició con el 35% de las necesidades cubiertas y terminó con el 65%, y este año vamos peor. Falta también personal de enfermería. En el CEIP Campo de Borja hay una niña sin escolarizar desde hace un año porque no está cubierta la plaza. Este es su apoyo a la escuela rural. Lo mismo pasa con el transporte escolar de secundaria. En la Val d'Onsella, los ayuntamientos de Isuerre, Urries y Hundeos de Lerda se han visto obligados a asumir el gasto de ese transporte. Falta personal en el Servicio Provincial de Zaragoza. Comenzó el curso con más de 1.300 solicitudes sin resolver, y eso provoca alumnos que no estén en el aula el primer día, pero también causa problemas a los centros que no cuentan con docentes y especialistas para atender al alumnado con necesidades especiales que llega. A esto se suma la falta de inspectores, que se agrava con la dimisión del inspector jefe del Servicio Provincial de Zaragoza, lo que generó una inseguridad, unas dificultades en los centros que jamás se habían vivido. Gratuidad de 0 a 3 años. Estamos de acuerdo, nos parece muy bien además que reclame que el Estado la financie al 50%, pero ¿cuál es su modelo? Porque corremos el riesgo de que lo que hagan sea privatizar el ciclo infantil y canalizarlo a la concertada, lo que sería el nuevo ataque a la educación pública, que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades para todo el alumnado y en todo el territorio. Claro que estamos de acuerdo con esa gratuidad, pero en centros públicos, ampliando la red de escuelas infantiles del Gobierno o implementando el ciclo en los colegios públicos. Pasa lo mismo con la concertación del bachillerato. Es una pésima idea porque forma parte de esa estrategia privatizadora que aumentará la brecha educativa entre ricos y pobres. ¿De dónde va a sacar el dinero? Quitándoselo a la pública. Espero, en todo caso, con esto que pase lo mismo que con la prueba de selectividad única que prometió el PP, que al final se ha quedado en agua de borrajas. ¿Qué pasa con el plan de infraestructuras educativas? El PP lo reclamaba insistentemente durante 8 años desde la oposición. Ahora que gobiernan no van a planificar. Lo que van a hacer es ir solucionando las necesidades que se presenten. Les encanta hablar de excelencia y está muy bien, pero deberían empezar a hablar de equidad en la educación, porque no solo son excelentes los que obtienen resultados óptimos, también lo son quienes progresan desde posiciones de desventaja con problemas familiares, aprietos económicos o dificultades de aprendizaje. Y para eso, para construir una sociedad más equitativa, más inclusiva, más democrática, solo hay una receta: priorizar la educación pública, porque además esa libertad de centro de la que habla solo existe en las ciudades. En los pueblos, desde luego, no hay opción. No escuchan a nadie, solo escuchan a los suyos. No han escuchado al profesorado, alumnado, el AMPA de Pilar Bayona del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. Se aprobó una iniciativa para que rehabilite un edificio, no han hecho nada. No escucha a los músicos profesionales. Somos Zaragoza, la única ciudad europea entre 300 y 1 millón que no tiene orquesta sinfónica. Aragón es la única comunidad con conservatorio superior que no tiene orquesta sinfónica. En esto, desde luego, no somos Virginia, pero usted ha renunciado a tener esta orquesta. Por favor, replantéeselo, porque estamos a tiempo. Y, por cierto, escuche también a los trabajadores y trabajadoras de Chip Audiovisual. Es imposible una televisión pública de calidad si se precarizan sus condiciones laborales, y solo piden justicia, mismo trabajo, mismas condiciones. Yo creo, desde luego, que llevar una pegatina no es una infracción laboral, es libertad de expresión. En sanidad, más de lo mismo. Es incomprensible que con los presupuestos más altos de la historia la atención cada vez sea peor. Es que recortar no es solo que haya menos dinero, es que puede haber más dinero y que los derechos sean peores y el servicio también peor. Dijo en agosto el consejero que la asistencia sanitaria en el medio rural aragonés estaba totalmente asegurada. ¿Para usted es que está asegurada pasar consulta una hora al mes, o tardar para una cita médica 4 meses en Egea o 1 mes en Monzón, y amortizar plazas en centros de salud como en Ayerbe o Almudévar, o que no haya pediatra en Ainsa, en Utrillas o en Calatayud? Han empezado las movilizaciones por ese problema que es el mayor que tenemos, que es la falta de profesionales sanitarios, y no basta con echar la culpa o la responsabilidad al Gobierno central. Movilizaciones en Montalbán, Mar de las Matas, Caspe, en la margen izquierda de Zaragoza, o en Egea. Ahí lo que responde es una ñapa, van a cubrir la mitad de las plazas y con médicos sin especialidad. ¿Cree de verdad que todos los que se movilizan están manipulados por los partidos de izquierda? ¿Cómo les puede faltar al respeto de esa manera? Venimos hace tiempo denunciando que la redistribución del mapa sanitario son recortes puros y duros de días y horas en atención primaria, lo que afecta muy especialmente a las personas mayores del medio rural. Otra cuestión: ¿va a garantizar que en todos los hospitales públicos se pueda practicar la interrupción voluntaria del embarazo? De momento, el 90% se sigue haciendo en centros privados. Tampoco
están dando el resultado que se esperaban los programas de prevención y tratamiento de enfermedades mentales. Necesitamos políticas innovadoras, valientes, y ya se comprometió cuanto antes que se apruebe la estrategia de prevención del suicidio. AFADI, la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual, nos trasladó otra reivindicación, que haya en los hospitales unidades bucodentales para estas personas. Lo acordaron así estas Cortes, pero su Gobierno aún no ha hecho nada. Otra consulta incumplida, la consulta monográfica Long COVID. En noviembre el consejero se comprometió, por lo que sabemos un año después no se ha puesto en marcha. Otra promesa incumplida, la unidad multidisciplinar para fibromialgia en Huesca. ¿Qué pasa con este compromiso? Y una vez que el Congreso ha aprobado la ley, ¿qué va a pasar con los enfermos de ELA? ¿Va a poner a su disposición todos los recursos materiales y humanos para poder cumplir sus derechos? En lista de espera, mire, no voy a entrar en guerra de cifras. Yo no me he traído una a 3, pero hoy mismo el periódico de Aragón saca una noticia que dice que Aragón es la tercera comunidad con más días de espera para la primera operación, 139 frente a una media de 121. Se refiere a un informe del primer semestre del 24. Es evidente que sigue sin solucionarse. Lo que le pregunto es cómo lo va a afrontar. ¿Lo fía todo a la colaboración público-privada o va a aumentar de forma estructural los recursos sanitarios públicos? Mire, tampoco voy a hacer sangre con los gravísimos hechos que ocurrieron en el centro de menores de Ateca. Voy a ser más elegante que usted ayer citando al Gobierno anterior. Ahora es su responsabilidad, asúmala y actúe. Es evidente que han fallado los protocolos y los mecanismos de control e inspección. Esto es una evidencia. No puede volver a ocurrir. Tenemos que garantizar la calidad de atención en todos los centros concertados y ahí, desde luego, tendrá todo nuestro apoyo. Mire, tampoco fue elegante ayer ni hoy en materia de vivienda. Dijo ayer que su deslumbrante Plan Aragón Más Vivienda ha servido para que al final de 2004 haya 1.756 viviendas impulsadas, que no ejecutadas, frente a las 86 de las dos legislaturas anteriores. Nunca les entró en esto, nunca. Aún no sé dónde sale la cifra de 86. Para mí es un verdadero misterio. No les entró porque creo que no vale la pena, pero mire, hoy lo voy a hacer. El señor Soroy sí que va a hablar de vivienda, no por mí, sino porque se apropian del trabajo del equipo del anterior Gobierno, como ocurre con el Plan Extraordinario de Carreteras, como ocurre con el mapa concesional de autobuses, los mapas de paisaje. Señor Nolasco, yo entiendo que va poco por el despacho y no lo sabe. Los mapas de paisaje los terminé yo en el año 2019, pero bueno. Mire, en vivienda también se aprovechan. Ayer vendió como mérito propio el millar de viviendas en alquiler asequible que hemos puesto en marcha en colaboración con ayuntamientos. Habló 550 en Zaragoza, 457 en 39 municipios. De eso hablo. Pues mire, ¿sabe quién impulsó todas estas viviendas con financiación de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? ¿Quién le habla? Ahí está. El problema es que usted, da igual lo que le cuente, si ya lo sé. Mire, en noviembre de 2021, lancé una consulta previa dirigida a los municipios que estuvieran interesados, con lo que las he ido trabajando luego el consejero. Estuvimos año y medio trabajando con esos ayuntamientos. Yo dejé ya firmados los acuerdos con 14 de estos ayuntamientos para construir un total de 578 viviendas. Ahora se empieza a ver, con el señor Izquierdo, por ejemplo, ahora se empieza a ver los frutos del trabajo que iniciamos. Las viviendas tienen que estar construidas en 2026. Veo que han avanzado poco este año. Pero mira, además de este millar de viviendas que impulsamos y ahora se apuntan ustedes, fue el anterior Gobierno el que impulsó las 88 viviendas de la Merced en Huesca y empezó la ejecución de las primeras 27. La residencia para jóvenes Pirineos, 336 estudios, no estaba paralizada. La concesionaria no tenía financiación. Ahora la ha encontrado. No era imputable en absoluto al Gobierno. Esto me lo sé bastante bien, señor consejero. Mire, en Teruel, La Escucha y Alcañiz, 32 viviendas financiadas con FITE de los parques de maquinarias. En Graus impulsamos 22 viviendas, 9 ya ejecutadas, también del parque de maquinarias. Diseñamos un plan camineros para aprovechar estos parques para rehabilitar 143 viviendas en 10 municipios. No sé si han seguido con esto o no. Con el Fondo de Cohesión Territorial, que fuimos pioneros, rehabilitamos 145 viviendas municipales en pueblos muy pequeños. No se les ha ocurrido esto con su plan 700. Vivienda protegida, si se ha duplicado las calificaciones provisionales, es porque yo en mayo de 2022 firmé la orden por la que se aumentaban los precios máximos, porque hacía 13 años que no se actualizaban. Eso es lo que ha desbloqueado la OEPO, la acción del anterior Gobierno, señor presidente. Lo dejo ya aquí.
Mire, yo sumo todo esto y me sale que impulsé, como decía usted ayer, 1.800 viviendas. Da igual, supongo que usted seguirá con ese mantra de las 86. Tiene usted una relación difícil con la verdad, que decía antes, y me ha encantado. Supongo que seguirán, insisto, con el mantra de las 86. La realidad no les va a fastidiar un buen chascarrillo, pero al menos cada vez que lo digan, que sepan que mientan y que quien les escuche sepa que están mintiendo. Mire, yo le he hablado del Aragón real, ese que se esconde tras sus anuncios grandilocuentes y su autocomplacencia, porque ese Aragón arcoíris que nos dibujó ayer existe solo en su imaginación. Muchísimos aragoneses y aragonesas, si ayer lo hubieran estado escuchando, nos habrían reconocido en su discurso. Esa prosperidad de la que habla le sonaría a chiste de mal gusto, porque es en esas personas más desfavorecidas en las que debería usted volcar todos sus esfuerzos. Aragón siempre ha sido tierra de derechos, de solidaridad, de justicia social. No podemos permitir que su gobierno esté empeñado en retroceder, en cumplir a rajatabla las recetas neoliberales que lo que ahondan es en la desigualdad. No sé si en el progreso, pero desde luego en la desigualdad. Están en peligro, termino ya, presidente, están en peligro la calidad y la universalidad de los derechos del Estado del Bienestar. Nos costó generaciones conquistarlos y los aragonesistas le aseguro que nos opondremos con todas nuestras fuerzas a su desmantelamiento. Y mire, yo voy a terminar también hoy con una frase de Martin Luther King. Me pareció muy bien que lo hiciera usted. Creo que le va a gustar. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Muchas gracias. Gracias, señor Soro.